A los que no me conozcáis, soy Carles Marsal, artista visual, estoy aquí en Barcelona y no me voy a enrollar mucho con lo que es mi perfil porque me interesa más hablar sobre, a nivel de proceso creativo, no tanto técnico, sino más inspiracional y de referencia. Un poco cosas que os pueden ayudar porque muchas veces me escribís diciéndome que os habéis encallado, que no sabéis dónde colocar un objeto, que os cuesta mucho el tema de la profundidad, que no sabéis generar contexto. Bueno, pues vamos a tocar un poquito algunas cosas de estas con uno de los últimos trabajos que he hecho, ¿vale? Aquí tenéis mi página web, carlasmarsal.com. Si os interesa, os vais al portfolio y dentro del portfolio podéis ver algunos de los trabajos que he ido haciendo y no me enrollo demasiado, ¿vale? Luego sí, como cosa interesante, tenéis aquí el apartado de cursos donde explico el proceso ya mucho más en profundidad de distintas técnicas, entre ellas la que más utilizo, que es el matte painting a todos los niveles, ¿vale? Lo dicho, aquí tenéis esta información por si os pica un poco la curiosidad. Vamos a ver el proyecto en cuestión. Es este de aquí. A ver, para este proyecto empecé basándome en una idea muy concreta. Quería hacer algo que tuviera una estética postapocalíptica, pero que no fuera demasiado de ciencia ficción, que fuera algo un poco más cercano, un poco más próximo. Y esto es por una sencilla razón. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que funciona muy bien cuando una película salimos del cine y nos ha dejado muy buen sabor de boca, o cuando terminamos de leer un libro, es que esa historia, y aunque suene atópico, no lo es en absoluto, tiene un nivel de coherencia enorme. Eso no significa que no pueda dejar cosas al aire, cosas que a lo mejor no hemos entendido incluso, o partes de la historia, de la trama que no ha contado. Eso significa que conecta bastante con algunos aspectos de la realidad. De hecho, es interesante dejar un poco de misterio y dejar un poco también opción al espectador en cuanto a imaginarse realmente qué está ocurriendo ahí. Si nos fijamos, por ejemplo, en este proyecto, pues entendemos que lo que hay aquí al fondo, sea una antena, un radar, lo que sea, está como abandonado. Pero generamos un poco de contexto de que pasa algo, porque hay unas luces. Lo mismo ocurre con la instalación que está más al fondo. También vemos este personaje que se está acercando. Además, vemos que lleva un casco que, bueno, probablemente conecta un poco con el tema de ciencia ficción. Este personaje va vestido con mochila, con unos harapos, va bien abrigado, por si acaso nos da la sensación de contexto de que es un espacio más frío, con lo que reforzamos el tema del misterio, que siempre va un poco relacionado con escenarios con cierta frialdad. Y reforzamos también ese aspecto de ciencia ficción, de sci-fi, con este dron que está volando, que no es más que un 3D súper simple, con un renderizado hecho muy rápido. Entonces, vamos a poner un poco de contexto en cuanto a la historia que hay detrás de este proyecto. Sería esto de aquí. La ubicación no es real, pero sí que es real lo que sería el protagonista, que no es el personaje, sino es donde se nos va la vista. Toda la composición se centra en el radar. Este radar es básicamente un radar que está en Ventspils, en Letonia, que fue recuperado después de que estuvieran ahí los soviéticos, pues cuando se fueron, pues esto se recuperó, se mantuvo en secreto y estuvo abandonada toda la instalación durante muchos años y luego se recuperó y se rehabilitó, está en funcionamiento ahora mismo, de hecho, y hay 3 telescopios de estos, de radares, de los cuales ya han arreglado 2. Entre ellos está el Irvine RT-32, que es de hecho el título del proyecto se llama Irvine's Hope. De ahí viene un poco el nombre. Las fotografías que yo utilicé de entrada para este proyecto son fotografías que lo bueno que tienen es que son de justo
cuando esta antena, tengo por aquí, no, aquí no la tengo, es verdad. Bueno, es precisamente cuando esta antena todavía no había sido reconstruida y tiene todos los desgastes bueno, de haber estado tantos años a la intemperie. Luego tendríamos aquí las distintas fotografías que iba a utilizar para lo que es el montaje, algunos árboles, aquí tenemos el render del dron, algunos cables que me iban a ir bien también para lo que es el radar, con algunos cables colgando, lo que sería la base donde tenta, algunos cuervos voladores, el personaje, que es básicamente una fotografía de una chica de espaldas a la que le retoqué absolutamente todas las luces, están pintadas, y luego tendríamos estos cuervos de aquí que también ayudan a dar ese contexto de un entorno un poco hostil, donde hay cuervos, normalmente no hay muy buen rollo. Vale, volvamos al proyecto. Entonces, visto esto, podemos entender primero la parte más de técnica a nivel de composición. Por ejemplo, lo habitual es irse a utilizar una espiral áurea o podemos utilizar bueno, una composición de tercios, son las típicas. Pero casi siempre yo ahora esto ya lo hago más que nada para las presentaciones, para explicarlo. Es algo que prácticamente ya no utilizo, sale bastante solo. Cuando has hecho muchos proyectos, los sitúas bastante de una manera muy automatizada. No es por nada, simplemente tienes el ojo entrenado y te sale bastante solo. Entonces, fijaros que a nivel de lectura, todo lo que son estos marcos nos llevan hacia lo que sería la antena. No hace falta que sea el centro, pero sí que nos lleva hacia la propia estructura. Lo cual, a nivel compositivo, ya estamos ayudando a que el espectador vaya hacia una parte. Damos protagonismo a esa estructura. Luego, como cosa interesante, reforzamos esta proporción con estas ramas que tenemos aquí más cerca. Estas ramas, al hacer este recogimiento, ayudan precisamente a reforzar eso. Fijaros que si las quito, queda un entorno mucho más desnudo, no genero tanta profundidad y de forma muy evidente se ve que falta algo, no queda tan bien recogido, tan bien compuesto. En cambio, así la vista descansa más, no tenemos un punto de vista tan abierto y dirigimos mucho mejor la mirada. También se trata un poco de eso. Luego una cosa que a mí me gusta mucho y es jugar con apoyar precisamente los centros de atención con los elementos que tengo en ese entorno. Me fío mucho de las direcciones visuales. Esto lo podemos ver con una capa de punto de fuga, que las suelo utilizar bastante en las composiciones que tienen arquitectura o que tienen las fugas muy definidas, y es situar ese punto de fuga en el elemento que quiero resaltar. Ahí está más o menos en el centro de lo que sería la estación de radiotelescopio. Y fijaros que todo lo que serían los elementos con cierto movimiento o que tienen una cierta capacidad de dirigirse hacia un lugar u otro, están mirando precisamente hacia ese punto. El único cuervo que mira a la izquierda es este de aquí y tendríamos este que mira en la dirección también, el personaje que obviamente se dirige de forma recta, lo mismo en cuanto al dron y estos dos cuervos también. Eso ayuda muchísimo a generar ese efecto. De hecho, si lo quito y, por ejemplo, me voy aquí, tengo estos cuervos, supongamos que los selecciono a grosso modo, los quito y los pongo nuevamente, vamos a darles la vuelta y los situamos por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Este lo pongo aquí. Y el otro lo selecciono también y, por ejemplo, lo sitúo aquí mismo. Fijaros cómo la composición se ve rara. Se hace extraño que
estos dos cuervos estén mirando hacia afuera. ¿Qué ocurre? Nos da la sensación de que aquí hay algo que está pasando o está ocurriendo, tiene que pasar, y por eso estos dos animales no están centrados en lo que para nosotros es importante, que es precisamente esta parte. Por eso digo, todo lo que son elementos como esto no dejan de ser elementos de refuerzo para la composición. Y es algo que utilizo muchísimo, ya os digo. Luego estarían las referencias técnicas que podemos utilizar. A ver, en cuanto a referencias técnicas, no penséis que cuando hacemos cualquier proyecto, sea un matte painting como este caso, un fotomontaje, una ilustración, ya sabemos exactamente cómo van a funcionar las luces, cómo va todo. Cuando es un proyecto del tipo fotorrealista, como es el caso, yo no sé exactamente cómo se va a ver un árbol, un otro. Vas aprendiendo con el tiempo, evidentemente, pero si no has hecho nunca antes un entorno con neblina, no sabes que la neblina provoca un cierto efecto de desenfoque en el fondo por la parte cristalizada de ese ambiente. Te genera como una cierta difusión, un desenfoque muy suave. Esto, si no lo sabes, no lo aplicas. Evidentemente son cosas que a medida de ir trabajando las vas aprendiendo, pero ya os digo, cuando no las sabes, lo mejor es tener esas referencias técnicas y es simplemente ir a buscar fotografías que cumplan con esa ambientación, con esa iluminación, con esos colores que vas a trabajar. Aquí, por ejemplo, pues tenemos ambientes distintos con niebla todos ellos y ya vemos que en todos ellos hay profundidad, cosa que es difícil conseguir profundidad con la niebla, pero ¿cómo lo consigue? Pues precisamente generando ciertos puntos de densidad de niebla en partes más que en otras, poniendo niebla entre medio de, por ejemplo, en este caso, los árboles, y separo estos que están en un segundo plano de los que están en el primer plano, o, por ejemplo, tendríamos aquí un efecto de profundidad muy evidente con un degradado blanco que viene por el suelo. Esto también podemos aplicarlo y es de hecho lo que hice por aquí abajo. Evidentemente luego está el tema del color. La niebla tiende a restar color, hace que las ambientaciones queden muy monocromas. Pues no estaría correcto si la imagen tuviera unas tonalidades muy variopintas. Se pueden intuir diferencias de color y vemos más un color hueso, los cuervos tienen un color entre azulado, negro, podemos entrever por aquí algunos tonos más verdes, más terráceos, algunos azules y en lo que sería la parte del radar ya vemos algunos tonos verdes provocados pues precisamente por esa parte desgastada a causa del tiempo. Luego estaría lo que yo considero que es una cosa muy potente, que es dejar al espectador ese punto de duda de qué está ocurriendo. Es decir, ¿por qué este personaje se dirige hacia allí? Se ve que es una instalación que aparentemente no funciona, pero hay vida dentro o algo ocurre dentro y veo que hay unas luces encendidas. Si se dirige hacia allí, con este aparato, con este dron, con este casco, es que es un personaje que está situado en un futuro cercano, lejano, no lo sabemos. Intuimos que es la Tierra porque hay animales que conocemos, detectamos como que son animales que tenemos aquí en este planeta. Además hay vegetación. La vegetación, aunque Star Wars nos ha enseñado que puede haber vegetación en casi todos los planetas habidos y por haber, es algo muy particular de nuestro planeta. Por lo tanto, acabamos de relacionando esta escena con este contexto de ciencia ficción que lo hace mucho más creíble, mucho más coherente, mucho más cercano a nuestra realidad y, por lo tanto, acaba generando un impacto más empático. Cuando generas ese punto de empatía, el proyecto funciona mejor. Y eso os lo digo por experiencia.
Luego podremos entrar también en cosas que puedes utilizar para ya no solo generar empatía, sino además generar un poco de hype por añadir una tontería de tipo fanart. Ahora veréis que funciona muy bien también. Lo que comentaba, otra cosa que me funciona de maravilla son las referencias sonoras. Aparte de las técnicas, que son más a nivel de aplicación cuando vamos construyendo el proyecto, serían las referencias sonoras. A ver, no me acordaré de todas, pero os puedo decir que en muchos proyectos recuerdo las bandas sonoras o algunas de ellas. En este concretamente, ambienté, me condicioné a la hora de crear ese trabajo con bandas sonoras que me iban a funcionar. Tan Blade Runner, la última, que tiene una banda sonora muy, muy oscura, muy grave, muy suave, muy de silencios, de que no ocurre nada. Es lo que yo quería generar un poco en este trabajo y pues eso me apoyaba bastante. Luego está en 1917, sigue un poco también esa tónica, igual que Fury, tienen ese estilo más no postapocalíptico, pero sí vinculado al desastre de la guerra y por eso vemos este entorno también en el que los árboles, muchos de ellos, pues están muertos, ¿no? Vemos ahí los troncos, vemos un fondo que ha estado no destruido, pero sí abandonado. Es algo que relacionamos también con ese tipo de conflictos. Luego estaría Alien Covenant, que es una banda sonora que está muy bien construida porque tiene mucho pulso. Cuando digo que tiene mucho pulso, es que tiene un ritmo muy marcado en cuanto a la progresión de la película y esto me iría también relacionado en cuanto a la progresión del proyecto. Se mezcla muy bien con el resto. Y por último estaría la banda sonora de The Last of Us parte 2, la parte 1 también, pero la 2, con el éxito del primer juego, está mucho más explayada, podríamos decir, y marca mucho más lo que sería un mundo, un entorno de, bueno, precisamente postapocalíptico, en el que hay conflictos, en el que hay muchos entornos abandonados, en el que, bueno, hay ciertas amenazas que están ahí latentes, tenemos que vigilar por dónde nos movemos. Entonces, con esta configuración, al menos a mí, ya os digo, esto depende de cada uno. Hay quien le funciona perfectamente y hay quien no. Yo con esto, pues puedo trabajar un proyecto de una forma mucho más fácil, mucho más directa a lo que realmente quiero obtener. Obviamente, podéis utilizar otro tipo de músicas. Yo os digo mi experiencia. A mí esto me funciona muy bien. Vale. Luego, lo que os decía, en cuanto al proyecto terminado. Es algo que me he dado cuenta que ocurre muchas veces, ¿eh? Y mucha gente veo que lo hace. Parece que terminamos un proyecto, ya está, lo hemos acabado, lo colgamos en internet y se acabó. Bueno, pues yo creo que no. Lo interesante de cualquier proyecto es que lo enseñéis, al menos a nivel de mostraros, mostrar lo que sois capaces de hacer, lo enseñéis de forma un poco más escalonada. Me refiero a que un proyecto no hay que quemarlo, hay que, evidentemente, ponerlo en la página web o vuestro perfil, pero luego le podéis dar una cierta progresión a lo largo del tiempo y escalarlo mostrando pues, procesos, detalles, el antes y el después, revisitados, fanarts, etcétera. Aquí, por ejemplo, precisamente yo lo que hice, voy a quitar entradas táctiles que están ahí molestando. Yo aquí lo que hice es preparar una imagen que no dejaba de ser un fanart y es que si simplemente a este personaje le añado un sable láser, ya tenemos un contexto totalmente distinto, un contexto que además la gente conoce y rápidamente pues es fácil que llegue a más personas simplemente por el hype. El hype es ese punto de atracción, ¿no? Como muy, muy impactante y de golpe. La gente conoce precisamente lo que es Star Wars, el mundo Star Wars, pones ese elemento, oscureces un poco el entorno y ya lo tienes. Esto, que se hace nada en 2 minutos, puede hacer que esta imagen sea mucho más conocida que si simplemente no lo hago.
Por eso digo, es interesante reforzar toda la parte de mostrar el proyecto con muchas más opciones. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es el material de redes que tengo preparado para hacer. Yo de momento solo he publicado lo que es el proyecto, esto que tenéis aquí. Pero tendríamos bastantes más opciones en cuanto a lo que se puede ver. Por ejemplo, aquí hay un detalle de los cuervos. Aquí tenemos otro detalle que se puede publicar aparte. Otro detalle más en el que se ve pues todo el nivel de detalle, valga la redundancia, de lo que sería la fotografía, la estación, con las escaleras, los cables que hemos colocado, las luces y demás. Otro detalle más, el detalle de fanart que os comentaba, que también puede funcionarnos muy bien para un momento dado. Imaginaros, ¿no? El 50 aniversario de Star Wars, yo qué sé, el 4 de mayo. Aquí tendríamos el personaje, solamente centrado en él, con forma cuadrada. Eso estaría preparado para Instagram, por ejemplo. Lo mismo en cuanto a las imágenes que hemos visto antes. Una proporción más alta, que Instagram también la utiliza bastante. Aquí tendríamos la comparativa de lo que es el personaje terminado y el personaje sin haber hecho nada. Fijaros que aquí, además, el personaje tiene unos brillos muy, muy marcados. Están ahí por la luz que tiene justo encima. Y en el caso del proyecto terminado, fijaros que están eliminados. Y es que lo que hice fue pintar directamente encima. No, no hay más secreto, ni selecciones, ni ningún tipo de ajuste. Simplemente pincel, un pincel adecuado y pintar encima. Y luego ilustrar lo que es el casco, añadir algunos detalles, sombras proyectadas en el suelo y lo tenemos. Pues esto gusta muchísimo. Siempre que podáis, mostrar el antes y el después de partes del proyecto o del proyecto entero. Aquí estaría, nada, un poco el proceso de lo que es el montaje. Son varias fotografías, cada una con distintas exposiciones, por lo tanto hay que juntarlas y vamos viendo el montaje, cómo se va generando hasta que al final tenemos el proyecto terminado. Y por último estaría lo que suelo hacer en el caso de Instagram, que es hacer un revisited, que es simplemente partir la composición en dos para que la gente haga el swap y de esta manera pues pueden ver el proyecto con más calidad y obviamente no me olvido de añadir este efecto, el efecto de fan art, que ya os digo yo que funcionan muchísimo. Puedo decir que una de las publicaciones que más me funcionó en su momento fue una de una ilustración rápida que hice de un fan art de Evangelion, un anime muy conocido, y no me lo esperaba en absoluto. Y a raíz de eso crecí bastante. Son cosas que van bien si lo que buscamos es eso, es aprovechar el tirón de ese proyecto que hemos generado para además repercutir y generar mucha más atención, ¿no? Que tengamos más gente pendiente y al final eso acaba siendo bueno para que tengamos trabajo. Por eso os digo, no os quedéis únicamente con he terminado, cuelgo esto y punto. No, eso es una de las imágenes que podemos colgar. Podemos darle vida durante un año y colgarlo cada mes una imagen y lo vamos mezclando con otros proyectos. Y es una recomendación que os hago porque funciona muy y muy bien. Y nada, ya por último, ya os digo que no quiero extenderme mucho. Solo daros un pequeño tip, un truquillo que va muy bien. Y es que otra de las preguntas que me soléis hacer es ¿cómo consigo generar una buena profundidad? Bueno, por un lado están las capas de separación, y la viñeta también. Las capas de separación son estas de aquí. Fijaros, degradados y también pueden ser con pinceles de tipo nube o incluso pinceles sencillos, como puede ser este, el pincel difuso, que utilizando el color dominante del entorno, cuando vas pintando, vas añadiendo
ese tono. Un segundo, que tengo la separación en modo multiplicar y debería estar en modo normal. Ahora, cuando vas pintando vas generando ese efecto de neblina y te ayuda a generar separaciones para que, bueno, en este caso, que sería el segundo plano y el personaje se vayan más hacia el fondo. Incluso podemos exagerarlo mucho más. Esta es una de las partes que podemos utilizar, pero obviamente hay más opciones. Otra de las opciones que yo utilizo mucho es simplemente el repaso en cuanto a la construcción que estoy haciendo de escena. ¿Cómo puedo controlar que realmente estoy separando correctamente? Porque aquí es básicamente un tema de observación. Si yo veo que este personaje está bien separado del fondo, o este cuervo de aquí, de lo que sería el plano que viene justo por detrás. Ya veo que es un poco más claro, pero ¿hasta qué punto veo si lo he hecho bien, si hay suficiente separación, si realmente da la sensación de que está más lejos o no? Pues bien, hay un truco muy sencillo que es situar una capa de... He puesto esta, lo vuelvo a hacer, que es más fácil. Una capa de ajuste de curvas. La situamos encima de todo. Y fijaros que tenemos estos dos deslizadores. Pues si movemos el de la derecha, que es el de los blancos, y lo vamos acercando a nuestra imagen con Alt apretado, por ejemplo, ahí podemos ver rápidamente cómo aparecen unas manchas que van quemando la imagen. Si se va quemando del fondo al primer plano, es que realmente lo hemos hecho correctamente. Lo podéis hacer también sin Alt. Con Alt es como más evidente. Lo hacéis sin Alt, pues se va quemando la imagen también y ahí vemos este efecto en el que de forma muy, muy clara, muy intuitiva, vemos si lo hemos hecho bien. Y ahí vemos que correctamente el primer plano es el primero que aparece, si lo hacemos al revés, luego el personaje, luego el radar, luego el fondo y así consecutivamente. Utilizar las curvas para esto, ya os digo, es un muy buen recurso para ver hasta qué punto estamos haciendo correctamente el tema de la profundidad. Y ya está.